Y ya se los adelantaba antes de la canción, ya nos acompaña Nicolás Melgarejo, fundador de Ticlas, para conocer un poco sobre esta alternativa digital para poder continuar con el aprendizaje desde casa. ¿Cómo estás, Nicolás? Tocayo, bienvenido. Bien, bien, muchas gracias por la invitación. Este es un tema muy relevante en distintas como etapas del aprendizaje. Tenemos este año un dolor muy fuerte y de hecho yo creo que va a ser una de las grandes tareas del Mineduc, la deserción a nivel escolar, como de los menores de edad y jóvenes, pero también tenemos deserciones cuando están en la universidad y cuando son adultos, así que es un tema muy, muy interesante el tema de la gente que deja la escuela. Claro, Nico, hay harto que abordar, que hablar en este capítulo, porque la deserción, como tú lo bien lo comentabas, es un escenario que se repite no solamente en la media, sino también en la educación superior, también con los adultos que no han, por ejemplo, podido terminar su enseñanza media o básica y que están con esos cursos optativos que había antes en la noche, por ejemplo, que eran muy recurrentes. Pero primero, antes de comenzar, quiero que nos cuentes un poco de qué se trata TICLAS, cuándo nace esta alternativa, esta plataforma y en qué consiste más o menos para todas las personas que están conectadas a esta hora de la radio. Sí, TICLAS es una comunidad de aprendizaje online donde nos enfocamos en ayudar a los estudiantes en el proceso de ingreso y permanencia en la educación superior. Esto quiere decir, lo ayudamos en la preparación de las pruebas de ingreso, este año la prueba de transición, el próximo año nadie sabe cómo se va a llamar, y también en los primeros años de educación superior. Todo esto con el objetivo de ayudar a disminuir la deserción en la educación superior, porque nos dimos cuenta que la gente se prepara para la prueba y no para la siguiente etapa. Entonces tú llegas a la prueba, que te vaya bien en la prueba, es, no es un buen indicador de que te va a ir bien en la universidad. Entonces estamos tratando de ayudar en el ingreso y en la permanencia en la educación superior. Esto pese a la carrera que elija la persona, ¿cierto? Es como un poco orientación al momento de enfrentar los cursos, los ramos en la universidad, o qué tipo de asesoría ustedes le entregan a los niños, o a los jóvenes en este caso. Sí, en la etapa universitaria, supongo que es la pregunta, ¿cierto? Exacto. Independiente de la carrera, nosotros lo ayudamos, no estamos enfocados en estos primeros años en la carrera de ciencias básicas, o sea, ingeniería o cualquier carrera asociada a ciencias básicas, es donde hemos estado ayudando. Y hemos implementado esto en universidades a nivel de pregrado y posgrado, en pregrado con la Universidad Central, y se logró disminuir la deserción en los ramos más difíciles de un 48 a un 28%, así que la cosa funciona. Y esto desde el 2017, es decir, hemos estado en lo online desde, TICLA nació el 2015, entonces hemos estado siempre en lo online aprendiendo e implementando en distintos contextos. Y también en posgrado con la Universidad de Chile en la Facultad de Veterinaria, y ahí con otro desafío porque con hacer educación híbrida, de hecho en ese tiempo hicimos educación híbrida, que hoy día se conoce bastante, en ese tiempo era un desafío técnico, era tenemos que llegar a hacer un curso de gente que está aquí presencialmente en Chile y en toda Latinoamérica, así que la hemos pasado bastante bien resolviendo distintos problemas en educación y eso es lo que ayudamos a los estudiantes. Entonces, en los primeros ramos, la parte académica, es gratuito, de hecho, el curso de universidad es gratuito en la plataforma, y adicionalmente a eso, cursos de aprender a aprender, que es muy importante, sobre todo en este contexto de pandemia donde uno tiene que partir desde cero, de Exacto. desarrollar la autonomía y el aprendizaje, bueno, el aprendizaje autónomo, que es fundamental. Nicolás, pero tú me comentabas que comenzaron en el 2015, o sea, hace 6 años atrás. El escenario era totalmente distinto. Hoy en día la educación depende de la tecnología debido a la crisis sanitaria, pero en ese momento, ¿en qué estaban enfocados? ¿Cuál fue la necesidad que ustedes notaron como equipo que querían responder y tratar de ayudar? Sí, ahí está la historia del emprendedor exitoso y como maquillada y la de verdad. Realmente, yo partí haciendo streaming el 2012, cuando era muy difícil hacer streaming y donde ni siquiera YouTube tenía streaming. Lo hacíamos en algo que se llama Justin TV. Queríamos hacer educación a bajo costo, con alto impacto y gratis. ¿Y por qué queríamos hacer eso? Porque, no sé, era el desafío de ver ¿te acuerdas de una plataforma que permitía ver streaming de deportes de manera ilegal?
que se Sí, llamaba algo como tarjeta roja, marea roja, algo roja se llamaba. sí, La sí. cosa es que si ellos lo podían hacer, ¿por qué nosotros no? O sea, ¿por qué no? Y me aventuré en esa pregunta y dije, estaba trabajando en una empresa. Y dije, yo creo que esto lo podemos hacer. Llevaba 2 semanas trabajando y en 2 semanas más saqué eso y no sabía nada de streaming, nada. Pero lo sacamos gratis y habían cientos y cientos de alumnos ahí en el 2012. Y luego de eso me di cuenta que esto era tan potente que me quería dedicar a eso. Entonces me fui de esa empresa y hice un bootcamp de programación. Dije, voy a hacer mi propia herramienta de desarrollo y desarrollé la primera versión de Ticlas en el 2015. Así que el objetivo inicial no era tan claro, realmente era en el streaming, en la educación sincrónica, hay un gran potencial de hacer cosas de bajo costo y de alto impacto. Eso era lo que inicialmente vimos. Y después en el camino me encontré con mi propia historia, de que yo había desertado en la educación superior por temas económicos y pensé que había poca gente. Entonces era algo que yo no hablaba porque me daba vergüenza. Pero en un programa de emprendimiento social de la Universidad de la UFRO, me encontré con ese problema. Y ahí fue como en el corazón, aquí hay algo con lo que estoy haciendo, que era una plataforma para hacer streaming que tiene sentido conmigo mismo. Y el tema de la deserción. Y ahí supe que el 50% de las personas que entran a la universidad deja la carrera en el tercer año. Y ahí no me sentí solo y me sentí con el ánimo de hacer algo para resolver eso. Y ahí partió Ticlas como con el objetivo de disminuir la deserción en la educación superior. Pero en el camino, la gente quería que le ayudáramos a preparar la prueba de transición, la PSU. Entonces agregamos la parte PSU también. Y en el camino, la parte de PSU es la que es más potente a nivel comercial. Entonces, por eso la gente nos conoce como un preuniversitario, pero siempre Ticlas en su corazón partió tratando de ayudar a los universitarios a disminuir la deserción. Eso es buenísimo porque el proceso está pensado como estando ya en la educación superior, pero se dieron cuenta que existe una necesidad previa, que es ingresar a esa educación, a esa posibilidad que no muchos tienen acceso tampoco. Digamos que la educación superior o el ingreso a la universidad, a los institutos, centros de formación técnica, hoy en día sigue siendo una limitante para muchas personas para poder avanzar, para poder progresar. Y obviamente lograr esta alternativa educativa es súper interesante. Estuve revisando parte del sitio web de Ticlas y me di cuenta que hay muchos profesores que participan de muchas áreas distintas. ¿Cómo es esa participación de los profesores? ¿Cómo es la selección de ellos? ¿Y qué pueden hacer en esta plataforma? Sí, tenemos un grupo de profesores muy estable en el tiempo. O sea, hemos trabajado con ellos durante prácticamente estos 6 años. Hay muy poca rotativa. Y algunos profesores están, bueno, en distintas latitudes. O sea, nosotros teníamos oficina hasta el 2019 y desde el 2019, antes de la pandemia y todo, decidimos no seguir trabajando con oficina y empezamos a hacer todo de manera remota el 2019, lo cual fue de mucha suerte porque en marzo, cuando los preuniversitarios no sabían qué hacer, nosotros ya estábamos armados, ya estábamos listos para partir de manera remota. Y entonces, en la plataforma, los profesores los seleccionamos cómo se seleccionaría a alguien también para la tele, como alguien que tenga carisma, que comunique algo más allá que el contenido. Eso es lo que buscamos siempre en los proyectos. Sí, hacemos casting, hacemos una prueba de cámara, porque es muy importante que no solo comunique el contenido, sino que vaya un poquito más allá, que haya una conexión emocional, que es muy importante en los temas online, sobre todo en el aprendizaje. Estamos acostumbrados en los vínculos emocionales en la radio, en la televisión, en las series de Netflix, en lo que sea, en los podcasts, pero en la educación a veces uno lo deja de lado y es muy importante, entonces nosotros lo mantenemos como algo importante y así lo seleccionamos. Y ellos en la clase, los profes pueden conectarse con los estudiantes, tienen distintas instancias de interacción y ahí lo hemos ido testeando, desde interacciones solo por chat, interacciones con chat y QA, con preguntas en la clase, con audio, y hemos ido probando cada una de ellas con video, y uno pensaría que con el video y el audio la gente va a estar muy contenta o que va a ser la mayoría, pero realmente es lo que menos se ocupa, el audio y el video en una clase cuando
ya ha madurado. En un principio sí. Entonces al final la gente termina interactuando con los profesores a través de texto. Se sienten más cómodos, cómodas. Y así que eso, y eso es lo como en la interacción en tiempo real. Y en general en la plataforma funcionamos como una comunidad de aprendizaje. Entonces tú ingresas y te conectas con estudiantes y profesores de todo Chile, que está activa 24/7. No es un WhatsApp, por si acaso, ¿Ya? donde ocupamos una plataforma por canales. Entonces hay distintos canales de conversación y la gente está activamente planteando y resolviendo dudas. Y ahí tenemos ayudantes de todas las asignaturas, aparte de los profesores que están enfocados solamente en resolver dudas. Entonces ese es como el corazón de TICLAS, es la comunidad de aprendizaje, y donde el foco o lo potente está en que mientras más estudiantes hay, más potente es la comunidad, a diferencia de lo que uno piensa como en la educación, de que mientras menos alumnos es más personalizado. Sí, bien, hay una parte de personalización, pero la personalización no tiene que ver, o lo potente de la educación no tiene que ver con que haya poca gente en una sala, en online, sino que tiene que ver con las interacciones y con el que yo me pueda comunicar y conversar con otro en torno a algo que yo quiero aprender. Entonces, ahí está nuestro foco. Mientras más gente, más potente se hace la comunidad. Nicolás, pero después de que comenzó la pandemia en marzo del año pasado, ¿han notado ustedes como equipo que quizás la demanda de los estudiantes o las necesidades de los estudiantes ha aumentado o ha cambiado el estilo de aprender mediante esta tecnología, de esta manera telemática? ¿Ha cambiado debido a la pandemia o mantiene usted el mismo estilo que desde que comenzó ya a implementarse TICLAS de manera online? Lo que ha cambiado, creo yo, es la confianza a estos sistemas de educación. Estamos muy acostumbrados a que la educación o el aprendizaje ocurre en un edificio y ocurre en un lugar concreto donde yo tengo que ir. Entonces está el error de pensar de que para que yo por ir a clases voy a aprender. Y eso todos sabemos que no es así. O sea, yo puedo ir a una clase y asistir, pero no por asistir voy a estar aprendiendo. Entonces, este contexto ha roto este paradigma, creo yo, o ha dado la oportunidad de reimaginarse los otros espacios de aprendizaje que existen en la vida. Y de hecho, uno como adulto sabe que uno está aprendiendo constantemente y no va a clases. Tú quieres aprender en algo en específico sobre cómo funciona un software y simplemente lo buscas y ves cómo se utiliza ese software y listo. O sea, todo depende de lo que uno quiera aprender. Y eso yo creo que es lo que ha permitido la pandemia, darle confianza al contexto online y también entender algo duro, que es que cada uno de ustedes que nos están escuchando son los protagonistas y responsables de su propio aprendizaje. No hay que echarle la culpa al profe, a la sala, no, al pasto, como los deportistas antes, los chilenos, los futbolistas que se le echaban la culpa al pasto, no. Nosotros somos responsables de nuestro propio aprendizaje, todo parte desde uno y su disposición. Entonces lo online, por eso a algunos no les funciona, porque dicen, no, pero es que el profe no me enseña nada, porque tengo una clase de 45 minutos, después puro trabajo. Pero obvio, pues compadre, si eso es aprender poquito de sincrónico y mucho de asincrónico, nosotros lo calculamos en un 80-20. 1 hora y media solamente de clases en vivo, pero todo el otro tiempo tienes que estar tú haciendo resúmenes, repaso, haciendo ejercicio, consultando, planteando dudas y resolviendo dudas. Y O eso sea es que un... mucho de la proactividad como estudiante, Sí, de estar ahí profundizando en el contenido y no basta con lo que te están entregando solo en la clase. exacto. De hecho, eso nosotros como trabajamos con Corfo en líneas de innovación, tuvimos que hacer investigación para poder seguir recibiendo los fondos de Corfo, cosa que casi ningún preuniversitario tiene, que tenga que hacer una investigación interna y publicarla. Y en esa investigación nosotros determinamos una variable muy importante que a la universidad le fue muy relevante, que fue el tiempo de aprendizaje autónomo. Más allá de las notas que tú tengas en una plataforma, es muy importante que tú puedes medir otras cosas en el aprendizaje, como la responsabilidad y también cuánto tiempo está dedicando a estudiar, y eso relacionarlo con sus resultados académicos presenciales. Eh,
Y ese tiempo de aprendizaje autónomo es fundamental. Entonces, lo que descubrimos este año 2020 es que la gente no era autónoma. Y gracias a todo nuestro aprendizaje anterior, ya sabíamos y teníamos ese contexto de que la gente no es autónoma. Y por lo tanto, por eso en TICLAS nosotros siempre le decimos, y parte de la metodología creada, es que nosotros le decimos a la gente, ¿qué estudiar? ¿Con qué estudiar? ¿Y cuándo estudiar? Todo eso a través en la plataforma. Eso es lo que ocurre en la plataforma. Hay un calendario de actividades para que tú logres un objetivo, te dan el material, se te da el material para estudiar y se te dice con qué estudiar. Entonces, toda esa parte de la autonomía la vamos trabajando, porque ahora lo que falta es que tú hagas esas tareas, pero todo lo demás de la organización y la búsqueda de material para estudiar, la resolvemos nosotros. Nicolás, ¿y esta autonomía funciona mejor, por ejemplo, en estudiantes que están en pregrado, que están recién ingresando, que quizás están un poco más motivados por la carrera, o en los adultos que ya tienen una madurez como un estudio previo o alguna carrera previa? ¿Cuál crees que esta proactividad, esta autonomía en los estudiantes funciona de mejor manera? Qué buena pregunta. Debe relación con el catalizador o el objetivo de estudio. Eh, Se ve mucha más responsabilidad en el estudio en las personas que están preparando la prueba de transición que en estudiantes universitarios. Y también se ve mucha mejor participación en adultos en su preparación de exámenes libres para la validación de estudios que en menores de edad. Los menores de edad en sí son muy poco proactivos. En TICLAS tenemos un gran porcentaje de mujeres y de personas que ha egresado ya de la educación secundaria. Y ese es el gran porcentaje de las personas que tienen una mayor autonomía porque tienen un objetivo más claro. Porque es a un año, a 7 meses, versus una carrera que es a, no sé, 4, 5 años, 6 años. Es una meta mucho más larga. Y yo creo que debe tener relación con lo que tú dijiste, que es la responsabilidad y la claridad de mis motivaciones frente a por qué estoy estudiando. Es que igual hay que considerar que, por ejemplo, las personas más adultas que ya vienen con una carrera de pregrado, con un título, que ya cumplieron esa etapa, quizás el tiempo con el que disponen para poder aprender fuera del horario de clases es distinto. Yo, por ejemplo, ahora estoy en un diplomado en una universidad y me doy cuenta que muchos de mis compañeros tienen una sobrecarga laboral, considerando también la crisis sanitaria y que les piden mucho trabajo fuera del horario de trabajo o mucha demanda que tienen que cumplir en las mismas fechas que tenían antes. Entonces, me imagino que también eso hay que equipararlo, el deseo por cumplir Sí. una meta, en este caso aprobar un examen o algo, versus la disponibilidad de tiempo también que tienen estas personas, ¿o no? Así es, porque no pueden tener la misma carga de trabajo, de estudio, una persona menor de edad que una persona adulta. Nosotros en este transcurso te comentaba que vimos esta necesidad hace harto tiempo y nos lanzamos a ayudar a resolver el problema de la deserción de los adultos en la educación secundaria. Y ahí hemos tenido que aprender que no le podemos dar la misma cantidad de tareas que se le da a un menor de edad que a un adulto, porque en general el único tiempo que tienen para estudiar es el de la clase en vivo. Entonces ahí es un tema muy, muy específico, muy diferente al de los menores de edad. Pero aún así son muy, muy participativos. O sea, nosotros teníamos el temor de que las clases en vivo, ¿cómo iban a ser los adultos? No teníamos nada con qué comparar. Con adultos, digo, sobre 35 años. Gente sobre 35 años. Y la participación es muy alta, son muy entretenidas las clases. Estamos hoy día atendiendo a cerca de 300 adultos que están preparando los exámenes libres en esta plataforma nueva que es Nativo, que es el spin-off de TICLAS para exámenes libres, y, y es muy entretenido, son muy buenas las clases y son muy numerosas, o sea, son clases de 80, 90 alumnos adultos que van en su trayecto del trabajo a la casa o de la casa al trabajo, y mientras van de trayecto van con el celular participando de una clase en vivo, interactuando, planteando dudas. Son historias muy potentes y que hablan también de una gran necesidad en Chile. Como te comentaba, 5 millones de personas en Chile no han terminado la educación secundaria, la educación obligatoria. Y eso
va a repercutir directamente en el tipo de contrato que pueden acceder y al salario que pueden acceder. Y es por eso que es tan importante esto. Esto es como el programa Sonrisa de Mujer, donde había un problema oculto que daba vergüenza, pero cuando se empieza a hablar de esto, mucha gente dice, yo también, yo también. Y en la deserción pasa esto. Hay muchos adultos que no le han contado ni siquiera a sus hijos que no han terminado la escuela, que no sé, no terminaron octavo. Y hay que empezar a hablar del tema para que se atrevan, porque es el primer paso. Atreverse, la prueba es gratis y hay muchas instancias para poder prepararse y acompañarse. Creo que también es por eso lo hacen los adultos, que se sienten acompañados en estas clases. Claro, obviamente la deserción escolar y también universitaria es un tema súper relevante en la educación superior también, y es un poco lo que queremos hablar en este capítulo de Tarea de Tecnología. Vamos a hacer una pausa musical, nos vamos a hacer una canción y a la vuelta seguimos conociendo más sobre esta plataforma, profundizando más sobre los motivos tras la deserción escolar y universitaria, y obviamente la contingencia y la educación en pandemia, que es un tema central acá en Tarea de Tecnología. Vamos a la canción y a la vuelta continuamos con nuestra conversación con Nicolás Melgarejo acá en Tarea de Tecnología por divoxradio.com. ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados@divoxradio.com.